Recording in progress. Y la querida patria. La tiene el centro de la estrella. Ahí llegó. Mira, seamos honestos, después te llegó con poca ganas. Presidente, sí. No, mucho mejor. Presidente, senadores, buenos días. ¿Cuál es la tarjeta? El senador González está acá. Si tú sabes que quedaste con mi carpeta, va y todo. En la sesión de hoy, la tabla contempla considerar dos proyectos de ley. En primer lugar, el que crea el denominado subsistema de inteligencia económica en relación con el crimen organizado. Y en segundo lugar, las mociones y el mensaje del presidente de la República, todos que pretenden establecer una nueva ley sobre conductas terroristas. Para el proyecto del número 1 ha sido invitado el Ministerio Público, quien en esta oportunidad es representado por el fiscal que dirige la unidad de anticorrupción, lavado de activos y probidad interna, el abogado señor Eugenio Campos. ¿No hay cuenta? No, presidente. Ya. Entonces dejamos con nosotros al fiscal don Eugenio Campos, muy cercano de mi región de Magallanes, así que encantado que esté acá. No, pero muy magallánico. Primero que nada, agradezco la invitación al Ministerio Público y en lo particular a mí, a esta comisión tan relevante y tan importante en un proyecto de ley que tiene mucha relevancia del día de hoy de lo que se está discutiendo, ¿no es así? Primero un periplo, tengo más de 22 años en el Ministerio Público como fiscal, he pasado por cada una de las etapas, fiscal adjunto, jefe, fiscal regional de Magallanes, y respecto del punto en cuestión, honorables senadores, es sumamente relevante lo siguiente. Solo quiero dar un ejemplo para contar la experiencia de vida en materia penal, ¿no? De la relevancia e importancia de la inteligencia desde el punto de vista de lo que están ustedes discutiendo del subsistema de inteligencia económica. Todos conocemos, lamentablemente, lo que ocurrió al interior de la institución de Carabineros como la malversación de cabales públicos más importantes en la historia de una institución pública, en la cual me tocó dirigir esa investigación por más de 8 años, en las cuales nace efectivamente a raíz de un tema de inteligencia económica. Nace efectivamente en la región de Magallanes, particularmente en la ciudad de Punta Arenas, por un reporte de la Unidad de Análisis Financiero. Quiero dar con cuenta de que con ese botón es la importancia y la relevancia de lo que el día de hoy se está discutiendo. El punto de vista de que nacimos con 27 millones de pesos y terminamos con 28.398 millones de pesos. Entonces, eso es, por favor, la relevancia y la importancia del día de hoy de también atacar al crimen organizado y, por qué no decir, delitos de corrupción también que van a la par, el tema de la subsistencia de inteligencia económica. Algunos puntos que me gustaría, honorables senadores, de poder esbozar de este boletín 15.975 como a modo de resumen, que crea este sistema o subsistema de inteligencia económica es potenciar precisamente a instituciones tan relevantes que dicen relación con las finanzas públicas, ¿no? Y también todo el erario nacional. Primero que nada, potenciar, entre otros, con inteligencia financiera al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero, que es nacida por antonomasia conforme a la Ley 19.913 de inteligencia financiera, con una excepcional labor que ha realizado durante cada uno de estos años. He dado cuenta de aquello, ¿no? El Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Casinos, la CMF o Comisión para el Mercado Financiero y Tesorería General de la República.
Algunos tópicos que abordan precisamente ellos que son relevantes: análisis de datos, trazabilidad de operaciones, secreto bancario, sujetos obligados y coordinaciones interinstitucionales. Son 5 puntos respecto a los cuales el Ministerio Público ve con muy buenos ojos y desde ya alienta precisamente para que este proyecto de ley pueda nacer a la vida del derecho, desde el punto de vista de que es necesario que perdón que lo diga, nuestra legislación no tenga técnicas ochenteras, sino que en definitiva nos conformemos con aquellas recomendaciones que también la GAFI y la GAFILAD, este grupo de análisis financiero internacional, nos puede ayudar. Esta creación de unidades de inteligencia al interior de las unidades que yo señalé, es decir, tener como un símil, en definitiva, a la UAF, lo tengamos en aquellas otras instituciones que ahí se menciona anteriormente. UAF, que honorables senadores, y particularmente su labor dice relación con reportes de operaciones sospechosas y reportes de operaciones en efectivo, ¿no es así? Es ahí un escenario sumamente relevante, pero que sin embargo, al término de mi exposición me gustaría poder revelar hacia ustedes lo que debiera de potenciarse aún más y aprovechar esta instancia. En este sistema de inteligencia económica, bueno, colabora efectivamente con el Ministerio Público, pero ahí hago un engarce respecto de determinados informes y creo que también es relevante o no a quién van esos informes. Ustedes, notables senadores, deben tener presente que el único cliente de la unidad de análisis financiero, de acuerdo a la ley 19.913, es el Ministerio Público. No hay otra instancia respecto del cual la unidad de análisis financiero deba reportar. Porque, por ejemplo, en el proyecto de ley que lo que vemos es que determinadas operaciones, quiero llamar para este efecto de la exposición, perdón, este tema de, no sé por qué se sale. El punto de vista de que Todos nos llaman de la casa. no, era la alarma que estoy exponiendo. Ah, perfecto. No importa, me lo conté. Ni un problema. El punto de vista dice relación, honorables senadores, con que la necesidad de poder que determinados sujetos obligados realmente se sientan obligados. El día de hoy la ley 19.913, por ejemplo, que reporta operaciones sospechosas, contempla a un nivel de opacidad absoluta, lo digo lamentablemente, pero tengo que decir, la experiencia me indica, la opacidad absoluta en la administración de fondos, por ejemplo, en las municipalidades. Las municipalidades son sujetos obligados, pero mientras no se encuentran registrados, esa obligación no nace a la vida del derecho. Si ustedes se preguntan el día de hoy, ¿cuántas de las municipalidades en Chile están registradas en la unidad de análisis financiero para reportar operaciones sospechosas o reportar operaciones en efectivo? Le debo decir, lamentablemente, menos del 50% de las municipalidades en Chile se encuentran registradas. Ahí tenemos un punto, un factor relevante e importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solo quede registrada en la ley el tema de el sujeto obligado va a ser tal o cual institución pública, sino que también existan mecanismos que obliguen a ese registro. ¿Ya? Por tanto, ahí hay un punto de vista relevante. Imagínense, solo respecto de los niveles de corrupción que se dan en temas municipalidades, por cierto, a nivel nacional, sobre la administración de fondos públicos. O un dato también, honorables senadores, de que estos registros tengan también una fuerza coercitiva desde el punto de vista ya de sanciones administrativas, de efecto de multas, por ejemplo, en algún caso que lamentablemente está en boga, ¿no? Que el día de hoy nos tiene con mucha preocupación y con investigaciones. Solo dar un ejemplo para que ustedes consideren el Registro Central de Colaboradores del Estado, solo un ejemplo, que establece la ley 19.862, establece un registro, claro, establece un registro sumamente relevante, que tiene por finalidad que recopilar información de todas las transferencias que nacen de fondos del Estado. ¿A quiénes? A instituciones públicas o privadas, corporaciones y fundaciones, pero sin embargo, no basta que tengamos un registro. Ese registro tiene que tener la obligatoriedad de alguien o de algunos que debe llenarlo, de alimentarlo, y que establezca también un punto de vista de la utilidad del mismo. Si el día de hoy nosotros hubiésemos echado mano a este registro central de colaboradores del Estado, por ejemplo, respecto de transferencias de fundaciones y corporaciones, hubiésemos tenido casi al detalle las transferencias del Estado, fondos del Estado o de gobiernos regionales respecto de aquellas instituciones. Pero sin embargo, les debo decir, lamentablemente, que ese registro no está actualizado. Entonces, a lo que quiero llevar como un ejemplo del punto de vista es que si vamos a establecer también temas de inteligencia financiera, ellos por favor vayan a la par que aquellos sujetos que son obligados realmente sean los obligados. O sea, no que es que mientras no me registre, esa obligación a mí no me corre, como ya les señalé el caso de las municipalidades, o establecer registros para potenciar elementos como el que se crea como el subsistema de inteligencias económicas,
bueno, pero es bien que en definitiva también nazca esa obligación. Ahí me voy a referir. Dicho de esta forma, honorables senadores, vemos con mucha importancia y relevancia el trabajo que ustedes están realizando respecto de este proyecto de ley. Sin embargo, planteo solo algunos puntos. Bueno, el artículo 5º del proyecto hace relación con la unidad de inteligencia económica, pero tengo algunos puntos relevantes. En el caso de la unidad de inteligencia que se crea en el Servicio de Impuestos Internos, a lo mejor puedo estar tocando algo que pueda ser muy complejo, pero también es lícito poder plantearlo en esta mesa, el tema de si creo análisis o unidades de análisis en el Servicio de Impuestos Internos, si creo unidades de análisis en el Servicio Nacional de Aduanas, ustedes, honorables senadores, deberán preguntarse que las persecuciones penales de aquellos delitos tributarios o la persecución penal de aquellos delitos que dicen relación con la Ordenanza General de Aduanas son delitos de previa instancia particular. Por tanto, el hecho de que, ¿qué va a pasar con aquellos informes que elaboren esas comisiones o esta subsistema de unidades de inteligencia? En el caso, nuevamente sobre el punto, la unidad de análisis financiero le señalaba que su único cliente es el Ministerio Público. Recibe una operación sospechosa o recibe una operación en efectivo, la analiza de acuerdo a sus facultades y si establece indicios relevantes de lavado de activos, su obligación es solo con el Ministerio Público y lo reporta. ¿Qué hace el Ministerio Público con ese informe de la UAF o de la unidad de análisis financiero? Por instrucción del fiscal nacional, lo que se realiza es un rol único de causa, es decir, un RUC. Se abre una carpeta para que se investiguen aquellos hechos. En el caso, por ejemplo, que yo puedo observar de algún reporte o algún informe, por ejemplo, de la Unidad de Análisis o de Inteligencia del Servicio de Impuestos Internos o del Servicio Nacional de Aduanas, ¿a dónde va? De acuerdo al proyecto de ley, ¿estos van a dónde? Van precisamente a dos instituciones respecto de las cuales no guardan mucha relación con el tema de la persecución penal. Van, en definitiva, al tema de inteligencia del Estado, ¿no? En este caso, a alguna organización de inteligencia, o a las unidades de fiscalizaciones que dicen relación con aquello que encontraron como un hecho que reviste carácter de delito. Y eso puede tener un choque absoluto, porque ustedes y el Congreso acaba de sacar una ley, y ya se publicó en el Diario Oficial, que es la ley 21.592, que dice relación con el Estatuto del Denunciante. Y el Estatuto del Denunciante impone la obligación a todos los que estamos sentados en esta mesa, que como empleados públicos tenemos la obligación de denunciar. Bueno, entonces quiero plantear que este escenario, si respecto de una comisión o esta unidad de inteligencia ve ribetes de hechos que revisten carácter de delito, pero justamente esos delitos que pueden ser tributarios o de aduanas son delitos de previa instancia particular, la pregunta es, ¿ese informe que has realizado va a ir al Ministerio Público? ¿De acuerdo al proyecto de ley? No. Ese proyecto, de acuerdo a esa unidad, en principio, lo que yo pude dar cuenta es que va a dos cosas. O se deriva a la unidad de análisis financiero, o sea, a un reenvío, o se envía o se remite al equipo del servicio a cargo de la fiscalización. Entonces, pongo un antecedente que a lo mejor sería bueno, sería necesario estudiar que si en definitiva va a ser estas unidades de inteligencia o subunidades objeto de poder luchar contra el crimen organizado, objeto de luchar contra el financiamiento del terrorismo, del control de armas, en definitiva de otras, en este caso del crimen organizado en general, ¿no? De las figuras que se establecen en este proyecto, debiera ser o debiera entenderse que también lo debiera recibir el Ministerio Público. Debiera recibirlo el Ministerio Público para poder investigar. No quiero generar o de anticiparme a temas de opacidad, pero ustedes considerarán, honorables senadores, que entre más rápido es mejor. Entre más rápido es mejor. En el caso que yo les ponía de ejemplo, ese reporte se demoró casi un año en llegar. No por desidia, sino que en definitiva los bancos lo reportaban en este caso a medida que las operaciones iban saliendo. Pero imagínense eso hubiese llegado también oportunamente del punto de vista de que si lo vamos a compartir, bueno, compartámoslo también de todos los flancos. También del punto de vista tributario, donde pueden enseñar luces o señales, o del punto de vista del Servicio Nacional de Aduanas, la UAF lo hace por antonomasia porque su ley le obliga a establecer ese carácter, ¿no? Planteo ese punto relevante e importante, más allá de, por favor, de sacarnos aquella circunstancia o sutileza de que mientras el Servicio de Impuestos Internos o mientras el Servicio Nacional de Aduanas no denuncie los hechos del Ministerio Público, ustedes comprenderán que el Ministerio Público no puede iniciar investigación.
Entonces, ahí podría ser también un tema relevante de poder considerar, ¿no? Quizás por eso es que el proyecto de ley hace el reenvío a la UAF y no lo hace directamente el Ministerio Público. A diferencia, nuevamente, a su pretexto de ser reiterativo, que en el caso de la UAF si lo detecta, inmediatamente lo remite al Ministerio Público. Aparece absolutamente relevante también, honorables senadores, y se agradece, así también lo hace la excelentísima Corte Suprema cuando evacúa el informe el 5 de julio del 2023 respecto a este proyecto, particularmente con aquello que dice relación con el secreto bancario. Y aquí tengo dos puntos importantes que indicar. Así como se cuenta con la rapidez, con la seriedad de cada una de las instituciones que forman parte o que formarían parte de subsistemas de inteligencia económica, no hay duda alguna de la relevancia y la importancia que tenemos que tener, y digo que tenemos que tener como instituciones públicas, ¿no? En la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, es precisamente también temas de coordinaciones. Pero sobre ese punto, el tema del relevo del secreto bancario me parece altamente necesario, es relevante. No es que vaya a ser un punto de vista de que esto vaya a ser una gran facultad y que pueda llegar a su pretexto de algún abuso de la misma. Debo confesarles, por favor, durante estos más de 20 años de experiencia en aquellos que ha tenido también en ejecución la ley 19.913, no conozco algún punto de vista en los cuales se haya cometido un sobreabuso respecto a ella. Al contrario, ha generado muchas investigaciones, por favor, que nacen gracias a estos reportes, es decir, a la necesidad de esta inteligencia financiera. Ya señalé varios ejemplos, ¿no? Sobre esa materia. Por tanto, el tema del levantamiento del secreto bancario y que se omita o que ya no se considere, mejor dicho, la utilización judicial respecto de un ministro de Corte de Apelaciones, lo señala la excelentísima Corte Suprema, viene en otros términos, en definitiva, a que Chile abraza las recomendaciones particularmente 26 y 35 de la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, y de la GAFILAT, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Es decir, nos vamos poniendo en este caso un mantel largo respecto de acercarnos a las recomendaciones de la GAFI en cuestión. Por tanto, si tuviéramos que explicar una opinión un poco dedito para arriba respecto de aquella circunstancia del levantamiento del secreto bancario para temas de inteligencia financiera. Aquí, sin embargo, es un punto que es relevante, así lo hizo también la CMF. También para nosotros, honorables senadores, muy importante si vamos a combatir es respecto de la permanencia de antecedentes de las instituciones bancarias. El día de hoy, de acuerdo a la ley general de banco, el artículo, si mal no recuerdo, 155 de la ley general de banco establece que las instituciones bancarias tienen un plazo de conservación de documentos bancarios de 6 años. Pero ustedes comprenderán, honorables senadores, que no guarda armonía con la persecución penal inteligente que queremos dar. Los delitos que estamos hablando particularmente el día de hoy en sistemas de inteligencia artificial, me está pasando otro tema, que también es relevante, ¿no? De inteligencia económica, son penas de crimen. Y los crímenes prescriben en 10 años. Comprenderán respecto de los cuales si tengo solamente 6, y si encuentro, no sé, hoy día estamos a 2023, y encuentro hechos relevantes de lavado de activos frente a determinadas operaciones que son base, ¿no? Una malversación, un tema de tráfico de drogas, por ejemplo, si lo quiero llevar del crimen organizado, ¿puedo llegar precisamente a investigar 10 años? Claro que sí, porque efectivamente mientras no esté prescrita la acción penal, o de ahí hacia atrás, me permite eventualmente, si hay hechos que revisten, que extiendan mi investigación hacia atrás, lo puedo realizar. Pero eso se va a hacer cuesta arriba si el tema de la conservación de documentos bancarios llega hasta 6. Es decir, o ergo, van a haber 4 años respecto a los cuales no vamos a tener ninguno o casi ninguno de conservación de documentos bancarios, ¿no? Y vamos a tener la buena voluntad de la institución bancaria si tiene o no un resguardo sobre los mismos, y sea cual sea, desde las transferencias bancarias, sea electrónicas o no, los documentos o cheques que cada vez están más en desuso, pero que sin embargo para este tipo de cosas aparecen tener una nueva vida. Y ahí también es un tema relevante de inteligencia económica que hemos podido observar en la vida, en la práctica, que es la ausencia, ustedes lo notarán. Basta que nosotros salgamos el día de hoy, vamos a hacer un depósito en una institución bancaria, no nos van a preguntar nada. Puedo poner, como hablábamos ayer coloquialmente, Pato Donald en el nombre del depositante, y respecto del cual pierdo absolutamente trazabilidad de las transferencias bancarias que estoy realizando. No así respecto a una transferencia electrónica, salvo que tenga una cuenta vista, una cuenta de corporación, cuenta root, ¿no? Pero si el día de hoy, como operan precisamente estas bandas del crimen organizado con depósitos en efectivo de institución bancaria,
Las boletas de depósito prácticamente tienen cero credibilidad o formalidad, ¿no? En el papel más que nada que dé cuenta del número, ni siquiera ya el número de billetes que uno va poniendo. Pero importante sería, si queremos también llegar a la trazabilidad, realizar inteligencia económica, poder establecer algún mecanismo que permita también una trazabilidad de esa transacción efectiva en caja, ¿no? Con alguna exigencia. Y aquí van a haber puntos sumamente relevantes. Ustedes van a un supermercado, van a comprar una lata de cerveza y al momento de pagar nos van a pedir nuestro carnet de identidad. Sin embargo, el día de hoy yo voy a hacer un depósito por 50 millones de pesos, por 100 millones de pesos o $1 millón. No debieran de pedir ni siquiera mi carnet de identidad para poder hacer ese depósito. Entonces, eso también es relevante para el punto de vista de las transferencias que se realizan de los bancos y que va a ser un punto importante en considerar porque es una falencia que nosotros hemos observado que nos hace cuesta arriba la persecución penal respecto a este punto de vista y que sería necesaria para abordar un crimen organizado, ¿no? No hay duda alguna, por ejemplo, del crimen organizado, particularmente en caso de tráfico de droga, por ejemplo, todos los giros que se realizan en cuentas vecinas, las que se realizan, por ejemplo, en las casas de cambio, y varias otras instituciones respecto a las cuales están y que se pierde absolutamente trazabilidad. También es relevante del punto de vista, hace alusión que a estos nuevos funcionarios públicos que van a formar parte de estas instituciones de inteligencia económica, en las instituciones que nombramos hace un par de minutos, van a tener diversas exigencias. Por de pronto, la ley de base, por de pronto aquellas que establece y va a establecer la propia ley en su futuro, pero también hay que tener ahí un tema de cuidado respecto de los cuales, a lo mejor puede ser hasta impopular de lo que vaya a decir, pero estas oportunidades son únicas en la vida, ¿no? Del punto de vista de las DIP, ¿no? O declaraciones de intereses patrimoniales. Yo creo que ahí las declaraciones de intereses patrimoniales, honorables senadores, es un punto de vista de los cuales también habrá que ya empezar a actualizarlas, ¿no? En el caso de las declaraciones de intereses patrimoniales de todos nosotros, ¿no? Al momento de tomar un cargo público, al momento de dejar un cargo público o tener, en este caso, algún tema relevante, son consideraciones que al momento de una investigación de carácter penal son muy importantes para poder saber antes y el después, como también considerar otros aspectos de la economía formal que el día de hoy podría ser que pasan más bien a la voluntariedad y no a la obligatoriedad. Me explico. Depósitos a plazo. Me explico. Seguros con ahorro. Y otras más, como por ejemplo APB. Los APBs que se realizan, y hemos observado lamentablemente, como una de las formas de lavado de activos, como yo puedo en definitiva, en este caso, no depositarlos en mis cuentas corrientes o de tercero, o tener testaferro. El objetivo es precisamente desprenderme de este dinero ilícito que he obtenido. ¿Y cómo lo realizo? Haciendo APB. Y hago APBs millonarios en mis cuentas o cuentas 2 que puedo tener en una AFP. Eso no está bajo el secreto bancario. No están bajo el secreto bancario. Uno debiera, en principio no, pero no obstante, para evitar discusiones, uno siempre pide autorizaciones judiciales respecto de aquello de APB. Son cuestiones que en definitiva, más allá de los productos bancarios, por favor, honorables senadores, son los que también debieran tener acceso precisamente al subsistema de inteligencia económica. O sea, ahí hay un punto de que es absolutamente el universo de operaciones bancarias, absolutamente. Pero también tenemos que tener en consideración estos otros factores donde también hay temas de inteligencia económica que uno puede observar. Por ejemplo, en una institución bancaria, de poder ver temas de registro o de información, ya sea la unidad de análisis financiero, o también estas subunidades de inteligencia, sea el Servicio de Impuesto Interno particularmente, el día de hoy si yo obtengo un crédito hipotecario y tengo 300 millones de pesos depositados, o mejor dicho, guardados bajo el colchón en mi casa, y adquiero una propiedad, esa propiedad, estoy dando un acto de lavado, entiendo que estamos acá en una sesión respecto al punto de que es relevante, pero que en la práctica ocurre, ¿no? Pago los primeros 4 o 5 dividendos y sin embargo después hago un prepago completo de 250 millones de pesos. Y cuando me vayan a preguntar, bueno, don Eugenio Campos, ¿dónde adquirió esta propiedad? No, pues mire, acá tengo el crédito hipotecario que saqué en el banco X y está ¿verdad? Tiene toda la razón. Bueno, esas son circunstancias respecto a las cuales también estas subunidades de inteligencia deben tener las facultades de poder también poder registrar y catastrar. En cuanto a la UAF, ya lo señalé, lo hemos tratado también en diversas mesas de trabajo con ellos, ¿no? Respecto de modificaciones legales o de inteligencia económica.
es que precisamente resulta relevante, lo vuelvo a reiterar, la obligación que todos los sujetos obligados, incluidos los públicos, a registrarse, tengan esa obligación. Ya puse el ejemplo de las municipalidades. Segundo, de acuerdo a mi experiencia, sería también altamente positivo, honorables senadores, se permita profundizar en el contenido de dichos informes. Los informes de la Unidad de Análisis Forense son altamente, desde el punto de vista penal o procesal penal, tienen un alto valor en los tribunales de justicia, sea de juez de garantía como en los tribunales orales de lo penal, y que nos permiten siempre poder reconstruir esa historia de la inteligencia financiera, reconstruirla desde el punto de vista penal. Di ejemplos también del punto. Que se le permita también acceder, o se puede utilizar bases de documentos públicos o de datos públicos también a estas unidades de inteligencia financiera. Y por último, nuevamente insisto sobre aquello, si vamos a establecer nuevos registros de transacciones, que estos registros efectivamente cumplen con obligatoriedad. Muchas gracias, honorable senador, es lo que yo puedo decir. Gracias, fiscal. Pasemos las preguntas. Adelante. O sea, más que pregunta, primero felicitarlo y pedirle si nos puede ayudar con algún documento con recomendaciones concretas, porque usted fue súper concreto y una de las cosas que yo he manifestado en todo el proceso que hemos tenido en esta comisión es que deberíamos hacer participar más a los expertos y a los técnicos. Y en el fondo aquí usted dio un montón de medidas prácticas que hacen que sea viable lo que está. O sea, si tenemos registro y no hay obligación de llenarlo, no sirven de nada, po. Entonces, ver cómo usted nos recomienda qué cambios legales hay que hacer para que eso se cumpla, digamos. Carepalo, o sea, yo lo que le pido es, ¿lo puede mandar a la comisión o me lo puede mandar a mí o con mis equipos técnicos? Porque me interesó mucho eso. ¿Ah? Y por eso lo felicito, muy agradecido. Y a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, invitarlo para que pronto venga a darnos su opinión también de del mismo tenor de la ley antiterrorista, que este caballero tiene mucha experiencia en eso. Y nos hace falta una mirada más práctica, concreta en estos cambios. Y que ha sido un poco la discusión de hace harto tiempo, digamos, que nosotros estamos en esta mesa sentados, gente que esté jugando dentro de la cancha, que sepa cuáles son las trampitas, cuáles son la problemática, y yo no había escuchado nunca, porque me parece un absurdo, que no exista una obligatoriedad de llenar los registros. O sea, claro, si eso no existe y no hay responsable y con castigo suficiente y una obligación completa, esto no funciona. Entonces, eso hace que le demos una mirada práctica a lo mejor pues yo creo que vamos muy bien encaminados en el tema teórico, en el tema de objetivos a lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Pero si vamos a combatir el crimen organizado y no somos capaces de jugar, por ejemplo, con que los bancos arreglen a usted en 6 años, guarden su documento los 6 años, y esto tenga 10 años de antigüedad, no tiene ningún sentido. O todos son 10 o no funciona esto nomás. Y eso vamos a tener que ver qué es lo que hay que modificar, aunque pataleen los bancos, pero aquí hoy día el crimen organizado es una cosa tan complicada que vamos a tener que ponernos firmes en esos temas. Entonces, yo le pido, señor fiscal, primero, felicitarlo, porque realmente extraordinaria su presentación. Segundo, que nos mande un documento de recomendaciones. Si eso formalmente puede ser complicado para un fiscal, bueno, lo puede mandar en forma privada porque se lo estoy solicitando como senador a mi equipo, porque me interesa mucho esas cosas prácticas, para que le demos una bajada como corresponde a esto. Y tercero, que venga a darnos su opinión de la ley antiterrorista y también recomendaciones prácticas. Si esta cuestión pasa mucho por cosas prácticas, cosas muy simples, que son las trampitas en que uno dice, ¿por qué esta persona ha salido? ¿Por qué esto no le pasó nada? ¿Por qué esto se cayó? Etcétera. Y ahí necesitamos la gente que sabe, los especialistas. Así que muchas gracias. Estoy de acuerdo. ¿Habría acuerdo en citar para exponer sobre el tema antiterrorista? Don Iván. Muchas gracias, presidente. Bueno, ayer en la
En la mixta de presupuesto, lo que le planteábamos al gobierno era, no voy a decir coherencia, creo que no es el término, pero le planteábamos más contundencia respecto de lo que son los compromisos que se someten públicamente y son anunciados así respecto de la batería legislativa que debe ir acuerpando esas decisiones políticas. Y también los cambios administrativos que deben hacerse para que efectivamente la decisión política con el soporte normativo vaya teniendo sintonía con la velocidad de los cambios y las exigencias en consecuencia. La exposición del fiscal Campos, especialista en anticorrupción, a mí me parece tremendamente relevante, sobre todo porque hoy día vamos a ver dos temas. Primero el de inteligencia económica, que me parece absolutamente relevante. Si hay algo que le duele al crimen organizado es el bolsillo, porque evidentemente el propósito que ellos tienen, independiente de otros que son un poco más violentos, es obtener recursos que no pagan tributo, que no son declarados y que pueden utilizarlo para lo que quieran. Y eso está ligado también al terrorismo, porque es un círculo, digamos, que lo que hace es una cadena de protección o de autoprotección. En ese contexto, presidente, me sumo y voy a estar esta vez de acuerdo con el senador Osandón, muy de acuerdo con él, en que, así es, en que lo que ha planteado el fiscal anticorrupción del Ministerio Público me parece tremendamente relevante en términos de algunas precisiones. Entonces, yo también me sumaría a esa solicitud. Efectivamente, revisado el proyecto por ustedes, desde la óptica de la especialización anticorrupción del Ministerio Público, ¿cuáles son las necesarias mejoras que debe tener este proyecto para una mayor eficacia? O sea, con esta norma nos jugamos mucho. Nos vamos a jugar tener efectivamente una exigencia país a través de una ley que va a tener que derivar en reglamentos claros, pero a lo menos que la ley sea lo suficientemente contundente y clara para que efectivamente podamos tener cumplidos los tres objetivos que establece el proyecto. Robustecer el sistema, darle transparencia a la información que tiene que ver con cuestiones económicas, y usted ha dado un par de ejemplos en que claramente eso se puede vulnerar. Entonces sería muy útil, y yo no sé, pregunto por su intermedio, presidente, a nuestro secretario, el señor Gaona. ¿Cómo estamos con los plazos para las indicaciones? Entendiendo de que hemos recibido una serie de exposiciones aquí y que todas van a ir complementando, pero para que observaciones como la que nos ha hecho el fiscal pueda efectivamente incorporarse al proyecto. ¿Cómo quedó eso? Senador, estamos en la planificación de trabajo del presidente de la comisión, el titular. Está previsto que se vote en general la próxima semana y se pediría a la sala un plazo de indicaciones de 3 semanas. 3 semanas. De manera Muy que bien. Estamos bien. Bueno, entonces, para concluir, presidente, haría lo mismo con todos los expositores, porque vemos que van a ser varios importantes, pedirles que, revisado el proyecto, nos hagan sugerencias respecto de cuáles pueden ser algunas indicaciones. Las indicaciones las tenemos que hacer nosotros, está claro, pero cuáles son algunos temas que pudieran transformarse en indicaciones parlamentarias o del propio Ejecutivo si fuera necesario. Gracias, presidente. Don Rafael Collado, adelante. Ahí, ¿no? Cuando está en rojo. Muchas gracias, presidente. En representación del Ministerio del Interior, yo venía por el proyecto de ley de terrorismo, pero me interesa intervenir en este proyecto porque creo que puede ser muy ilustrativo. Por su intermedio, presidente, agradecer la brillante exposición del fiscal Campo, siempre muy claro en sus comentarios. El proyecto del Ejecutivo, que ha sido liderado por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo crear este subsistema de inteligencia económica, y en ese sentido la información que se busca recopilar es de inteligencia, ¿ya? No está destinada primordialmente a servir a investigaciones penales de manera directa. Quería hacer esa primera prevención porque estamos discutiendo también un sistema de inteligencia más general que tiene también ese objetivo. Yo entiendo perfecto la posición del fiscal Campo y de hecho comparto varios de sus temas, pero solo para enmarcar el esquema general, este es un sistema de inteligencia, no un sistema de inteligencia, o sea, no es un sistema de recopilación directamente de información para investigaciones. Y el único punto que quería hacer como de clarificación de por qué nosotros en este proyecto
hacemos este tránsito a las unidades de fiscalización, señor presidente, dice relación con que existen, a diferencia de la UAF. La UAF es la unidad de análisis financiero, recibe información, procesa, analiza y si es que encuentra algún tipo de antecedente, efectivamente comunica a la Fiscalía Nacional para que ella pueda tomar la decisión si inicia de oficio o no alguna investigación, si los antecedentes que recopila la UAF sirven para ello. En cambio, Impuestos Internos y Aduanas poseen sus propios servicios de fiscalización, tienen sus propios abogados, presentan querellas, presentan investigaciones directamente. Y por eso es que el tránsito de la inteligencia que tiene problemas de prueba, o sea, la validez probatoria del sistema de inteligencia a veces no sirve directamente en investigación penal. Podría tener un problema de prueba ilícita, de algún tipo de infracción de garantías que deben ser procesadas por estas unidades para que sirva como prueba. Porque el sistema de inteligencia no tiene como objetivo inicialmente servir de prueba directa. Y solo quería intervenir en ese sentido, presidente, para hacer esas clarificaciones. El paso es para efectivamente terminar en algún tipo de proceso penal si es que efectivamente la unidad de fiscalización, tanto de servicios de impuestos internos como de aduana, que recuerdo en este momento que eso está cambiando porque el proyecto de ley de contrabando, que esta comisión no lo vio, pero lo vio la Comisión de Constitución del Senado, modificó las reglas de la acción penal en contrabando y ha permitido que el Ministerio Público tenga un acceso que antes no tenía, que es una ley muy nueva. Yo creo que el fiscal Campos conoce bien esa novísima legislación que va a permitir entrar también el sistema del contrabando para el Ministerio Público. Que fundamenta este paso intermedio. Eso quería como intervenir para hacer esa clarificación. Gracias. Adelante. Voy a aprovechar de hacer un comentario a ver si nos puede ayudar en la solución. En la vida del crimen organizado, de la corrupción y todo, existen ángeles y demonios, ¿ok? Entonces, le quiero dar como explicación, con una reunión que yo tuve con el Contralor General de la República, le dije, oiga, está bien, todo el poder posible para la Contraloría, pero ¿quién me asegura que son ángeles los que están en la Contraloría? ¿Ya? Lo mismo le aplico a los fiscales. ¿Cómo nos recomienda usted que exista un control para que esto no se transforme en señores ultrapoderosos que pueden operar para los dos lados? Por ejemplo, si usted tuviera, ¿cuál es mi aprehensión a los secretos bancarios? Abiertos absolutamente. Es una palabra que viene del francés que se llama chantaje. Cuando yo tengo mucha información y soy demonio, pero estoy metido en el cupo de los ángeles, yo podría chantajear a mucha gente porque tengo una información mal usada. Y esto lo aprendí en una cosa súper simple, muy básica. Yo me di cuenta que los inspectores de ferias libres, cuando tenían ultrapoder, los días sábados y el día miércoles se llenaban de mercadería a los autos y todas las cosas, porque era tal el poder que tenían, que bueno, que a los compadres les convenía ayudar, donaciones, lo que fuera, y al final, bueno, yo siento que el problema que tiene hoy día la Fiscalía en general es que no hay contraparte. O sea, un fiscal te puede hacer zumbar y no le pasa nada. Y te acusan de algo que a lo mejor hasta no existe. Yo soy víctima de eso. Te hacen zumbar, te tienen años y después nadie te viene y disculpa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto que es tan delicado y que necesitas una información tan poderosa no se transforme en una herramienta que pueda hacer corrupción? Porque lo que pasó en el famoso Paco Gate era eso, que nadie creía porque no se podían fiscalizar, porque estos personajes eran carabineros, y resultó que bajo ese paraguas estaban haciendo una máquina tremenda de corrupción. Entonces, ¿qué contraparte o qué herramienta práctica puede existir para que el otro lado tenga un mínimo de defensa al posible abuso? O sea, usted tiene todas las herramientas para investigar, pero también tiene que saber que si alguien abusa de eso o usa esa información y se cambia de lado, tiene que haber alguien que lo pueda acusar o lo pueda contrarrestar. Ese es el único peligro que yo le veo, que en el fondo que se lo manifesté al Contralor y no supo cómo responderme.
¿ya? Y yo quiero ser súper claro para que quede en acta. Yo fui 20 años alcalde y yo le di ejemplos concretos de por qué municipios nunca fueron tocados por la Contraloría. Nunca. Y a otros nos hacían zumbar, ¿ya? Y se lo dije prácticamente, mire, aquí hay una cosa que es media fea que pasa, que nadie insiste, pero era imposible, era como... y pasa. Entonces, cuando la balanza está desbalanceada, queda la grande. Yo quiero que ustedes tengan, y sobre todo ustedes, todas las herramientas para poder investigar de verdad, porque además estamos en un problema demasiado serio, que nos está superando, digamos, ya esto es... Mira, si hablemos que es tal lo que ha avanzado este programa, que los que conocemos bien el tema de los ambulantes, el comercio ambulante, partió como personas que no querían formalizarse, etcétera, etcétera, y hoy día tenemos una red de crimen organizado tremenda, de abastecedores, y un millón de cosas para no pagar IVA, etcétera, etcétera, ahorrar impuestos, competencia desleal. O sea, esto se transformó en una verdadera empresa de crimen organizado, que termina en la cara que tú ves de una viejita vendiendo calcetines en una esquina en la calle Mate. Así de claro. Ni siquiera estoy sumando el tema del narcotráfico, porque aquí siempre llega todo al narcotráfico. Aquí hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Vivarachos, sinvergüenzas, que son crimen organizado y hacen toda esta cuestión para ganar plata. Y por supuesto que la cuestión se empieza a poner dura en el camino cuando tú tenés que eliminar a los que te están controlando, etcétera. Entonces, hoy día el crimen organizado en Chile ya es una cuestión que nos está sobrepasando. O sea, ya están los ambulantes, está en todo. Entonces, ¿cómo? Y en ese informe que nos ayude a detectar contrapartes para evitar que esto no se dé vuelta. Nada más. Gracias, senador. ¿Alguien más quiere hacer antes de pasar al segundo punto de la tabla? Bueno, hay un tema que yo opino que en vez de hacer tantas leyes, acá tienen que haber castigos ejemplarizadores. La única manera de cambiar las conductas de las personas es cuando tienen miedo al castigo por cometer un delito. En Chile nadie es castigado por cometer un delito. Los castigos tienen que ser ejemplarizadores para que el próximo que lo quiera hacer lo piense 20 veces antes de hacerlo. Y ese es un problema que tenemos. Adelante, senador. Presidente, bueno, aquí estamos enfrentando un tema donde no hay niños de pecho, digamos, aquí son todos avesados y además con tal cantidad de recursos que pueden contratar a los mejores expertos para ver cómo eluden, cómo disfrazan y cómo actúan. O sea, aquí hay muchísimo dinero en juego y con toda la tecnología posible y sin burocracia, que era parte de lo que discutíamos ayer respecto de lo que son los compromisos por la seguridad y orden público, pero particularmente las medidas que debemos tomar en seguridad. Pregunto, presidente, por su intermedio también al señor secretario, yo me imagino que le iremos a dar continuidad al debate de este proyecto o cómo está la agenda de los próximos días, porque entre medio tenemos el veto, tenemos también la necesidad de avanzar con los proyectos antiterroristas que vamos a ver a continuación, pero este va enganchando, digamos, con todo lo que intentamos hacer, por lo tanto no podría quedarse atrás. Este no va a ser un debate fácil, creo yo. Vamos a encontrar también reacciones, vamos a encontrar detractores. Ya apareció con la ley del delito de cuello y corbata, ¿no? Pero tenemos que avanzar porque esta es la piedra fundamental, es la piedra de base de la persecución de todo lo que tenga que ver con crimen organizado. O sea, aquí se maneja la plata, presidente. Entonces pregunto, ¿cómo seguimos? Si se sabe algo o lo tendremos que ir acordando. Esta es la quinta sesión que la Comisión dedica al estudio en general de esta iniciativa. El presidente Felipe Kast, hemos escuchado entonces al Ministerio de Hacienda, al Servicio de Impuesto Interno, al Servicio de Aduana, a la UAF, a la Comisión para el Mercado Financiero, al Ministerio Público en las vertientes de crimen organizado, Mauricio Fernández, y al fiscal Ignacio Castillo también. En fin, hemos tenido 8 invitados que han dado su opinión sobre este proyecto y el presidente Felipe Kast, como digo, ha estimado que ya ha llegado el momento de pronunciarnos en general. Y eso ocurriría en la próxima semana, en la sesión del día miércoles de la próxima semana. Aprobado en general, el proyecto se solicitaría a la sala un plazo para presentar indicaciones de 3 semanas.
es el tiempo que van a tener los asesores, los miembros de la comisión, para redactar las indicaciones. Bueno, para seguir en el tiempo, pasamos al segundo punto de la tabla. Sí, acerca de Perdón, adelante. Señor presidente, por su intermedio, solo 5 minutos para hacerme cargo de algunas de las observaciones. A la del colega Rafael Collado, estamos claros que el Ministerio Público entiende que estas son unidades de inteligencia financiera, pero también tienen que entender que cada una de esa información que está en esos, valga la cacofonía, informes financieros de inteligencia, el Ministerio Público los reconstruye. Por tanto, no hay problemas de prueba ilícita. O sea, eso lo digo claramente. En definitiva, eso se reconstruye porque si obtuve que Eugenio Campos le levantamos las cuentas corrientes porque tiene transferencias de fondos malversados de custodia de la Fiscalía Nacional, lo que hace el fiscal es que nuevamente pide autorización judicial para levantar el secreto bancario, se extiende más plazo y puedo acreditar efectivamente. Entonces, no hay problema de eso, ni que tampoco se incompaye. Pero sí es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque tal como dice el honorable senador Flores respecto de que aquí, ¿dónde tenemos que atacar el crimen organizado? Quitándole la plata. Si los hombres y soldados van a ver siempre. Si el punto de vista es que efectivamente no tengan las propiedades, el punto de vista es que no tengan los créditos, el punto de vista es que la plata no se vaya al extranjero, el punto de vista es que no hayan depósitos. Entonces eso permite, por ejemplo, con un informe oportuno de inteligencia, permite, por ejemplo, cautelar bienes. Por ejemplo, me permite retener bienes determinados, cuentas corrientes. Me permite en definitiva eso, porque si yo lo hago después de 6 meses ya no tiene ningún sentido. Perdón que lo diga. Los 500 millones de pesos, el $1.000.000 se me fue, los bitcoins se me perdieron. Entonces, eso es la relevancia. También es importante porque me medida, no tan solo desde el punto de vista que me permite ir tras la pena corporal respecto del delito cometido, sino que también en definitiva poder atacarlo de ambas partes. Como bien decían acá cada uno de los honorables senadores, atacar donde más le duele, en la plata, el dinero. Y eso me permite cautelar. Si yo voy a cautelar después de 8 meses, de un año, ya no voy a contar nada. Entonces, eso también es un dato absolutamente práctico y necesario. Es más, ustedes modificaron el artículo 157 del Código Procesal Penal que dice relación con cautelares reales. Pero hay un punto relevante de que, sin embargo, ustedes comprenderán que el crimen organizado no se puede investigar en 90 días. Ustedes un punto relevante que es el día de hoy yo cautelo dinero y cautelo, no sé, los 500 millones de pesos de Eugenio Campos que forma parte de esta asociación ilícita criminal del 293 o 294 del Código Penal nuevo. Comprenderá que yo no voy a formalizar a Eugenio Campos en 4 meses más, porque si no a mí me interesa ir por más. Entonces, son cuestiones que, como bien decía el honorable senador Flores, van encadenadas con un sistema completo. En respecto del control, honorable senador Sondón, la verdad, desde el punto de vista penal, la verdad es que todas las herramientas están, ¿no? Efectivamente está desde el momento mismo en que se me imputan algún hecho que reviste carácter de delito, mi ejercicio está de acuerdo al artículo 250 letra A y B del Código Procesal Penal, puedo pedirle a cualquier tribunal de la República y si no estoy conforme con su resolución apelar, dando cuenta de que el hecho no constituye delito, pues está claramente establecida la inocencia del ciudadano que en definitiva se le puede investigar. Y por de pronto, honorable senador, están aquellas normas propias de nuestra ley orgánica constitucional 19.640 que el fiscal debe investigar con celo, no tan solo los hechos que inculpan a una persona, sino que extingan o atenúan la responsabilidad penal, pero además nuestra responsabilidad objetiva de investigar también con objetividad, valga en la reiteración de ese nombre. Y por último, senador Gusanovic, nos vimos el sábado en nuestra ciudad, desde el punto de vista de las leyes. El Ministerio Público es un organismo administrativo que investiga y acusa y aplica las leyes que establece o que salen del Congreso. Y efectivamente, que en definitiva determina cuántos años, por cuánto tiempo, qué beneficio, también son los tribunales de justicia. Esto, muchas gracias. Y solamente un minuto, dar los saludos del fiscal nacional Ángel Valencia. Está honroso, le comentábamos, él me autorizó de poder venir el día de hoy, o sea, es que somos un organismo jerarquizado, dar cuenta que también el foco principal de la unidad y en la cual dirijo y que me hago cargo desde el 20 de marzo de este año, dice relación con principalmente temas de municipalidades o corrupciones en municipalidades, las opacidades en gobiernos regionales y bueno, el día de hoy también fundaciones y corporaciones. Esto es total, senador, muchas gracias. Gracias, fiscal. Bueno, pasamos al punto de vista, al punto 2 de la tabla, que es la nueva legislación antiterrorista y varios boletines, y para eso tenemos invitado a 2 personas, el profesor Juan Pablo Mañalich de la Universidad de Chile, que tengo entendido que está presente. Le damos la palabra. Muy buenos días, presidente. ¿Se escucha bien? Perfecto.
Muchas gracias. ¿Le podría preguntar, señor presidente, de cuánto tiempo dispondría para mi presentación? 2 minutos. ¿Cuánto tenemos? 12. 12. 12 minutos. APP. Perfecto, 10 muchas minutos. gracias, señor presidente, y por su intermedio también muchas gracias a los senadores que integran esta comisión. En efecto, y según el encargo que pude recibir para ello, entiendo que se espera de lo que yo pueda plantear ahora que la comisión pueda obtener quizás una visión panorámica de algunos problemas que atraviesan a las muchas y muy distintas propuestas que en el último tiempo, tanto por iniciativa del Ejecutivo actual o pasado, como por iniciativa de algunos grupos de diputados y de senadores, han entendido oportuno y quizás necesario, ¿no?, revisar de manera muy significativa y drástica la forma en la que, bajo la ley todavía vigente, la ley 18.314, la legislación chilena se ocupa, ¿no?, desde el punto de vista del derecho penal, de lo que entendemos por criminalidad terrorista. La verdad es que si uno tiene a la vista para ello al menos los proyectos correspondientes a los boletines a los que se encuentra inmediatamente referida la actual discusión, uno se encuentra con una, digamos, variedad de aproximaciones y por ende de recursos técnicos desde el punto de vista de la correspondiente técnica legislativa para repensar tanto la tipificación propiamente tal de los delitos terroristas como para fijar el correspondiente régimen de sanciones y también el régimen de persecución penal. Y entonces, señor presidente, y apoyándome para esto en una presentación que por supuesto puedo dejar a disposición de la comisión si ello fuera de utilidad para ustedes, yo querría quizás detenerme en algunas cuestiones, quizás primero de índole conceptual, aunque no me voy a entretener mucho tiempo porque no lo hay en ello, y con ello quizás pasar derechamente a lo que yo creo son algunos nudos sobre los cuales sigue dando vuelta la discusión, y quizás, si el tiempo lo permite, ello dé pie a que haga alguna referencia a algunas de las propuestas más puntualmente consideradas, ¿no?, de aquellas que están siendo actualmente estudiadas por esta Comisión de Seguridad Pública. Entonces, ahora sí, yo creo que hay toda una literatura de la que no me puedo hacer cargo ahora, pero que es bien conocida, al menos entre los especialistas, acerca de, si me permiten la expresión, los muy agudos dolores de cabeza a los que da lugar la cuestión de cómo deberíamos definir, si acaso deberíamos definirlo en lo absoluto, el concepto de terrorismo para anclar a esa noción la tipificación penal de formas de comportamiento de diversas características. Y eso es muy reconocible y no me voy a detener en cada uno de esos puntos. Si uno mira, por decirlo así, en qué se encuentra el consenso de la comunidad internacional al respecto, reflejado fundamentalmente en instrumentos y en particular tratados, convenciones internacionales, que desde ángulos muy distintos y con, digámoslo así, preocupaciones que resultan ser más bien acotadas, enfrentan, ¿no?, el fenómeno terrorista visto como un fenómeno criminal, ¿no? Y entonces yo diría, si tenemos a la vista las convenciones que estoy ahí meramente enunciando,
qué sé yo, la Convención contra la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, la Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, que ha tenido impacto inmediato, ¿no?, en la manera en que el Estado de Chile se entendió por esa vía obligado a penalizar diferenciadamente el financiamiento del terrorismo, tal como eso consta hasta el día de hoy, ¿no? En los términos previstos por la actual ley 18.314. Bueno, todas estas convenciones, incluida la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional, dan cuenta de que no existe tal cosa como un consenso internacional acerca de que hayan que entender por terrorismo, y eso se ve reflejado en que en la esfera del derecho interno, bueno, cada país, digamos, se vea expuesto, en la medida en que quiere, por supuesto, tener una agenda de criminalización y penalización orientada de este modo, bueno, se ve expuesto a la dificultad de que entonces resulta, digamos, más o menos inevitable tener que tomar partido, por decirlo de algún modo, por una concepción más o menos sustantiva de lo que habría que entender por terrorismo, y eso, por supuesto, lleva aparejado que emerja una discusión, digámoslo así, político-ideológica, que a mi juicio es enteramente comprensible, acerca de, bueno, qué implicaciones tiene que optemos por una u otra estrategia, digámoslo así, de conceptualización del terrorismo. En esto consiste lo que uno puede denominar entonces el problema definicional. Y yo, digamos, habiendo trabajado sobre estas cuestiones a lo largo de un cierto tiempo, también habiendo prestado asesoría técnica a algunas, digamos, comisiones gubernamentales que han trabajado en esta línea, diría, dentro de la última década, creo que hay buenas razones. No tengo tiempo para fundamentar esto de manera mínimamente detallada, pero creo que hay buenas razones para tratar de resistir, por decirlo así, dos tentaciones que están opuestas de manera simétrica la una a la otra, ¿no? Una primera tentación sería decir, bueno, tenemos que dar con la naturaleza, digamos, profunda de lo que es el terrorismo y tenemos que entonces quebrarnos la cabeza preguntándonos qué es realmente terrorista, como si fuera plausible dar con una respuesta a esa pregunta, y yo creo que no lo es en lo absoluto. Y la tentación opuesta, simétricamente opuesta, es la tentación de decir, bueno, entonces da lo mismo, terrorismo va a hacer lo que sea que el legislador defina como terrorismo. Ahora, esta segunda aproximación, uno podría decir, es trivialmente correcta, dependiendo de lo que el legislador, el legislador chileno, por ejemplo, en definitiva resuelva, vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, para efectos de la ley chilena, terrorismo es esto, y tiene tales consecuencias y se expresa de tal o cual manera. Ahora, yo creo que en este esfuerzo propiamente legislativo en el que se encuentra la Comisión y por ende se encuentra el Congreso Nacional, yo creo que no está de más tratar de dar con una noción que sirva a los propósitos que esto tiene que tener. Y esos propósitos, yo diría, son fundamentalmente enfrentar esto que de manera intuitiva el sentido común claramente reconoce como terrorismo, ¿no? La prensa habla de terrorismo, la opinión pública está en algún momento más o menos preocupada por hechos, ¿no?, de significación terrorista. Entonces eso muestra que deberíamos ser capaces de atender a ese dato de un modo, sin embargo, que nos deje razonablemente tranquilos en el sentido de que la definición que implementemos, aunque no quede, por supuesto, explícitamente consagrada en un artículo de la ley, es perfectamente razonable decir, no vamos a definir terrorismo, pero la manera en que tipifiquemos delitos terroristas va a hacer reconocible cuál es la concepción del terrorismo que está siendo al menos implícitamente asumida por esa regulación legal, ¿no? Y desde mi punto de vista, mirando lo que uno encuentra disponible en la, a mi juicio, mejor literatura que el derecho comparado nos ofrece, yo creo que hay buenas razones para tratar de pensar en el terrorismo en lo fundamental como una estrategia de comunicación. Entonces, de lo que se trata es de, creo yo, asumir que cuando nos preocupa el fenómeno terrorista como un fenómeno propiamente delictual,
lo que nos importa es, ante todo, digámoslo así, un método para la transmisión de un cierto mensaje. Ese mensaje no tiene por qué tener contornos precisos, preestablecidos, que el propio legislador zanje de manera demasiado rigurosa. Puede que sí, puede que no. Esas son opciones de técnica legislativa sobre las que podríamos discutir más detalladamente, pero lo fundamental, yo diría, se trata de poner el énfasis en el método. Y eso, creo yo, lleva aparejado que uno probablemente deba tomar distancia de algo que yo creo ha atravesado al articulado de la ley todavía vigente, la ley 18.314, que entró en vigencia como decreto ley el año 1984, que ha sufrido una ingente cantidad de modificaciones a lo largo del tiempo, muy fundamentalmente a partir de la reforma estructural que sufrió la ley el año 91, ¿no? En los albores de la recuperación del régimen democrático, y que no obstante esa muy significativa variación que los artículos que componen la ley han sufrido en muchos aspectos fundamentales, si hay algo que atraviesa a las diferentes versiones de la ley hasta la actualmente vigente, yo diría, fundamentalmente, insisto, a partir del año 1991, es el compromiso del legislador chileno con la idea de que el problema del terrorismo es un problema de intimidación colectiva, es un problema que gira en torno a esta idea que todavía figura, aunque de una manera yo creo que no muy feliz desde un punto de vista técnico, plasmada en el artículo primero de la ley 18.314, en el sentido de que lo que define al terrorismo es la puesta en marcha de un propósito de producir temor en la población, o una parte de ella, de ser víctima de delitos de cierta índole, ¿no? O sea, la idea de que en la base lo que entendemos por terrorismo consiste en buscar producir temor. El efecto que eso ha tenido, yo creo que es suficientemente conocido y ha motivado en buena medida las muy, insisto, diversas iniciativas de modificación legal que hemos conocido en los últimos 10 o 15 años. Y que se apoya, yo diría, en un diagnóstico que es difícil de controvertir en sí mismo, a saber, el diagnóstico de que en términos de, la efectividad que la ley antiterrorista tiene en términos de posibilitar el pronunciamiento de sentencias condenatorias por delitos que sean calificados como terroristas en términos de esa misma ley, bueno, resulta que la experiencia que tenemos, ¿no? La evidencia de la que disponemos en términos del acervo jurisprudencial es que son muy pocos los casos en que termina habiendo sentencia por delito terrorista, y eso usualmente se asocia a esta idea. Podemos sacarle punta si es que a la comisión le interesa más detalladamente, pero a la idea de que lo que necesita ser probado fundamentalmente en conexión con este propósito, ¿no? Este elemento subjetivo orientado a producir temor, es demasiado elevado. Yo creo que el diagnóstico es correcto, en el sentido que si uno compara, ¿no?, el volumen de casos en los que en algún momento llega a ser invocada la ley con el volumen de casos en los cuales termina habiendo condena por algún delito penalizado en la misma ley, la distancia es demasiado significativa. Es claro que existe hay un problema ahí. Pero yo creo que sería un error asumir que en realidad, en último término, el problema es el problema de pruebas. Yo creo que es más bien un síntoma este problema. Y el problema, creo yo, de fondo, es que los tribunales chilenos, la judicatura chilena, entiende que hay un problema de legitimidad en fundamentar condenas por delitos penalizados en la propia ley, por supuesto delitos que están tipificados en torno a esa exigencia típica de buscar producir temor en la población, una parte de ella. Y eso yo creo que no tanto se explica por lo que uno podría llamar los vicios de legitimidad de origen que pueda afectar a la ley, porque es verdad que la ley ha sido muy sustantivamente modificada a lo largo del tiempo, también una vez que el Congreso Nacional, ¿no?, se vio restablecido en sus funciones a contar del año 90. Yo creo que el verdadero punto tiene que ver con que esa manera de tipificar los delitos terroristas convierte, por decirlo así, en trivial, desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, que algo sea terrorismo o no.
Por supuesto, no lo vuelve trivial en términos del régimen de consecuencias jurídicas, no lo vuelve para nada trivial desde el punto de vista del régimen de persecución penal y de juzgamiento, fundamentalmente a partir de algunas premisas que están fijadas en el propio texto constitucional y que lamentablemente a mi juicio ninguna de estas iniciativas ha querido atacar derechamente, porque bueno, eso es entrar en una conversación enteramente distinta, por cierto, que es la conversación relativa a la conveniencia de ajustar nuestra constitución a una forma de persecución de la delincuencia terrorista que satisfaga parámetros de legitimación democrática, e irónicamente yo creo que eso pasaría por desconstitucionalizar la cuestión del terrorismo, pero aquí puedo estar más bien hablando de modo puramente personal, y todo hace pensar que eso no va a ocurrir en el corto plazo, con independencia del desenlace del proceso constituyente actualmente en curso. Entonces, eso es tratado. Profesor, Cierro ahora. sí, le pedimos redondear su Sí, presentación. cierro Gracias. ahora. O sea, tenemos premisas constitucionales que se ve que no van a ser afectadas en el corto plazo, y entonces yo creo que la pregunta pasa a ser, dado ese marco que se ve como inalterable, ¿qué es razonable que el legislador chileno haga? Yo creo que si uno trata de identificar un consenso superpuesto a las diferentes iniciativas con mayor o menor énfasis, claramente aparece una apuesta por repensar la delincuencia terrorista como una expresión puntual de criminalidad organizada. Creo que en ese sentido el proyecto que ha remitido al Congreso el actual gobierno va en la línea claramente correcta, opta por hacer del centro de la tipificación un delito de asociación terrorista, y eso se acopla a la reciente entrada en vigor de la ley sobre criminalidad organizada que fija otra plataforma, ¿no? para pensar en la persecución del terrorismo, y podemos entonces quizás dejar para la discusión, si a algún senador presente eso le puede interesar, en qué medida eso es compatibilizable o se ve de hecho compatibilizado en tal o cual de los proyectos en discusión con la penalización más o menos expansiva, más o menos acotada de lo que tradicionalmente llamamos terrorismo individual. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, profesor. Ahora pasamos a la posición del profesor señor Héctor Hernández, de la Universidad Diego Portales. Adelante, don Héctor. Muy bien, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio también dirijo mi saludo a los demás miembros de la comisión, y al personal y a los invitados que se encuentran presentes en la sala de la comisión. Yo voy a tratar de ser muy breve. Solo quería destacar algo que conversaba ayer con el secretario de la comisión. El Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, así como otros departamentos, entiendo, está preparando un pequeño informe, algo más detallado sobre estas cuestiones, que esperamos tenerlo en algunas semanas más. Y en ese contexto, mi presentación aquí, debo aclarar, es a título más bien estrictamente personal, y no compromete, ¿cierto?, necesariamente la opinión de mis colegas del departamento. Lo primero que yo quisiera decir es, y tomándome de la presentación previa del colega Mañalich, es, y esto lo que él decía al comienzo lo vinculo con una opinión muy personal, es que la etiqueta de terrorismo no solo es una etiqueta difícil de definir, sino que es además una que tiene un potencial conflictivo y eventualmente abusivo, que uno razonablemente, esa ha sido mi opinión hace varios años, debieran llevarlo a más bien a prescindir de la etiqueta y tener una legislación que hiciera punible todo aquello que conforme al derecho internacional. Como Estado de Chile estamos obligados a tipificar, cosa que yo diría en términos generales se hace, dotar a la persecución penal por esos delitos, y que reconocidamente delitos graves, de un adecuado sistema de métodos de investigación, de métodos de protección de testigos, etcétera, que lo hagan eficaz y que permitan revertir, ¿cierto?, los riesgos
de seguridad vinculados con la persecución de aquello que conocemos como terrorismo, y probablemente ese sería el modelo ideal. Ese sería mi desideratum de lo que debiera ser una buena legislación terrorista, que paradójicamente no usara el nombre terrorismo ni el adjetivo terrorista. Porque, y solo lo menciono muy a la pasada, nuestras obligaciones internacionales, precisamente por la ausencia de un concepto, de un consenso sobre una definición, en realidad es exclusivamente una obligación internacional de hacer que determinadas conductas sean efectivamente punibles en nuestro ordenamiento. Todo indica, sin embargo, que esta aproximación no es realista, la discusión actual, y por lo tanto yo diría que uno, bueno, tiene que centrarse en aquello que es precisamente lo que está discutiendo la comisión a partir de 5 iniciativas que se están abordando conjuntamente, eso sin contar con algunas otras iniciativas en la Cámara de Diputados. Y yo diría que frente a estas iniciativas, creo que y entiendo, eso es algo que la comisión, lo primero que la comisión debe resolver. Yo diría que es el momento de abordar una modificación, un cambio sustantivo en nuestra legislación al respecto, y por lo tanto, o bien superar derechamente la ley 18.314, o bien al menos modificarla sustancialmente. Y yo diría que un análisis superficial, ¿cierto?, de los distintos boletines, yo diría que en eso parece haber bastante consenso, y yo diría que es el momento y hay buenas razones, poderosas razones para avanzar ahora en esa dimensión. Desde luego, porque, y eso también se ha dicho recién, existen dificultades muy significativas de aplicación práctica de la actual normativa. Y es un lugar común, digamos, pero efectivamente las exigencias subjetivas que se plantean traen problemas tan sustanciales, digamos, que hacen muy difícil que se pueda aplicar efectivamente la ley. Me refiero naturalmente, ¿cierto?, a las exigencias subjetivas del artículo primero. Eso por una parte. Pero por otra parte, se da además una coyuntura favorable para abordar una modificación profunda de la ley o el reemplazo de la ley como es, y también lo acaba de decir Juan Pablo Mañalich, en un contexto donde tenemos una reciente y profunda regulación de lo que podemos llamar criminalidad organizada, tanto en el ámbito sustantivo como particularmente en el ámbito procesal, que da un contexto en el cual sería posible, de una manera mucho más armónica de lo que actualmente ocurre, integrar, por así decirlo, la respuesta penal del Estado de Chile ante el terrorismo de una manera mucho más coherente, que lo que permite, ¿cierto?, este cuerpo un poco extraño, con una técnica, yo diría, no especialmente correcta, y no me refiero solo a la exigencia subjetiva, me refiero en general, tiene una serie de problemas técnicos, la ley vigente. Pues bien, ahora hay un contexto, ¿cierto?, mucho más adecuado para que las disposiciones centrales de esa ley, modificadas, reformadas, se puedan integrar en el ordenamiento jurídico nacional, y con la ventaja adicional, y eso se dijo a la pasada, de que permitiría además superar, más allá de todas las reformas, lo que algunos pueden llamar cierto defecto de origen, ¿cierto?, de la ley, básicamente por el contexto no democrático en que se produce, y los inequívocos propósitos que se persiguen en el momento de la dictación, y que, si bien, no obstante que la ley ha tenido una serie de modificaciones, hay ciertos aspectos centrales, digamos, de estilo, por llamarlo de alguna manera, que se han mantenido permanentemente hasta ahora. Yo diría que lo único que tal vez habría que agregar en el análisis, y creo que no necesariamente lo han hecho
los boletines en cuestión ha sido hacerse cargo de la compatibilidad de la ley con la condena al Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán. Uno puede tener distintas opiniones, distintas valoraciones de ese fallo. Puede entender que algunas cuestiones están resueltas, pero yo diría que al menos en un par de detalles de carácter procesal, no necesariamente nos estamos haciendo cargo de eso. Estoy pensando básicamente en el artículo 226p del Código Procesal Penal, de acuerdo con esta ley esta ley de crimen organizado, que no necesariamente satisface, digamos, el estándar establecido en Norín Catrimán. Pero lo menciono solo a la pasada. Dicho esto, diría yo entonces, hay buenas razones y hay un buen contexto normativo renovado para hacerse cargo o bien del reemplazo de la ley íntegramente o al menos de una reforma muy sustantiva. Al respecto, hay decisiones clave que adoptar. La decisión de si los delitos terroristas debieran estar en el Código Penal o en una ley especial. Yo diría que la existencia de un nuevo contexto normativo al cual he hecho referencia en términos generales, tanto la modificación de los delitos de asociación ilícita tradicionales en el Código Penal, como sobre todo las normas procesales en materia de crimen organizado, yo diría que hacen más fácil, a diferencia de otros contextos, hacen mucho más fácil incorporar estos delitos en el Código Penal. Creo que eso tiene una serie de ventajas. Eso permite, luego en la discusión de detalle, permite mirar mejor el sistema y por lo tanto contribuir a no provocar tanta heterogeneidad en nuestro sistema penal. Es decir, que es mucho más fácil tener normas mejor coordinadas si se hace todo en el Código Penal y no en leyes extravagantes, pero eso es una primera decisión, respecto de la cual varios de los boletines, digamos, están en la línea de llevar esto al Código Penal. Enseguida, la discusión sobre seguir un modelo de organización versus algún otro modelo. Yo personalmente creo que el modelo, al menos como base, el modelo sobre la base de una organización terrorista es una buena manera de abordarlo. Y por último, y con esto voy terminando, señor presidente, si uno tuviera, porque entiendo que parece que es también una decisión que debe adoptar la comisión, y yo creo que es indispensable, al menos desde afuera, como estudioso del asunto, uno se da cuenta que es muy difícil trabajar inmediatamente con 5 boletines distintos. Algo tendrá que tomar como base para la discusión. Y yo en ese contexto de los 5, yo tendería, si la decisión fuera mía, naturalmente que no lo es, tendería a excluir 2 boletines. Por razones un poco, por razones que explico enseguida. Por una parte, el boletín 16.180, por razones de tiempo no voy a explicarlo más, el secretario lo tiene a mano, 16.180, que es el más escueto de todos, porque yo creo que todos los demás lo superan en ambición, lo que de algún modo sugiere que hay una ambición mayor en esta materia. Y se trata de un par de ajustes muy puntuales, relevantes, indudablemente, pero parece que si se van a discutir, si se hubiera que optar entre boletines, yo diría que ese habría que dejar fuera. Y el otro es el boletín 16.224, que insiste en la idea de una ley especial, pero eso no es ningún problema. También reemplazaría completamente la actual ley 18.314, pero lo hace con una técnica que es discutible, es decir, con una técnica de identificar en el derecho internacional cuáles son las conductas que deben considerarse delictivas, y eso parece muy razonable a primera vista, pero si uno piensa que en realidad de lo que se trata es que esas conductas sean ya punibles en el derecho chileno, creo que no se gana mucho por esa línea. El tipo residual, creo, de terrorismo residual, es decir, no una tipificación específica, sino que el delito general de
de terrorismo tiene ciertos defectos técnicos que los podría mencionar si es de interés de los miembros de la comisión, y tiene en materia tanto de determinación de penas como en materia procesales una serie de problemas que la Corte Suprema ha hecho presente. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las opiniones de la Corte Suprema en su informe, pero algunas yo diría que son pertinentes, digamos, y que hablan en general en contra de este proyecto. Entonces yo diría que habría que concentrarse en 3 boletines. En el boletín 16.210, que es el mensaje del Ejecutivo, o el boletín 16.235, que es muy similar al mensaje, prácticamente idéntico al mensaje, con un par de detalles que tienen ciertos problemas técnicos, pero que también lo puedo mencionar después. Y el boletín 16.239. Yo creo que el boletín 16.239 tiene el problema, bueno, tiene una cosa que es muy importante, pero que es menor, que se resuelve de una manera muy sencilla, y es que aparentemente está por reemplazar la ley 18.314, pero no la reemplaza, no deroga el texto, digamos. Insisto, un tema técnico que se resuelve muy sencillamente. Tiene un modelo de organización, pero mantiene una idea fuerte de finalidad exclusivamente, con lo cual en parte se reproducen los problemas que tenemos en la actualidad. No tiene normas sobre lo que se conoce como el lobo solitario, que eso es coherente con un modelo organizativo, sin duda. La cuestión es si el estado de la discusión en el último tiempo entre nosotros permite, digamos, tener una solución sin terrorismo individual. Yo no veo problema en ello, pero creo que es una cuestión problemática que hay que tener presente. Tiene una cláusula de exclusión de exclusión de aplicación de la ley respecto de grupos que persigan reivindicaciones territoriales. Yo creo que eso es una cuestión problemática. En otros contextos y en el pasado me ha tocado discutir al respecto, pero particularmente tengo dudas respecto de la viabilidad política de esa exclusión, no obstante que muy probablemente satisfaría exigencias que están implícitas de algún modo en Norín Catrimán, en el fallo de la Corte Interamericana. Y tiene además el problema de que no se hace cargo del financiamiento, de otras formas de apoyo. Tal vez lo más interesante que tiene, que no está en ninguna de las otras iniciativas, es que se hace cargo, por así decirlo, del llamado terrorismo de Estado y propone una ampliación, ¿cierto?, de la ley 20.357, que es la que tipifica entre nosotros los crímenes de derecho penal internacional. Pero, insisto, yo tendería a no seguir este boletín, que estaría básicamente entre el mensaje del Ejecutivo, el 16.210, o bien el 16.235. Me parece que yo personalmente tendería a pensar que el proyecto del Ejecutivo, en cuanto no tiene unos agregados que creo que pueden ser complejos, yo personalmente estaría más bien por seguir ese modelo. Para responder inmediatamente a la pregunta, ¿cuáles son los agregados que yo veo complejos? Que tienen normas sobre consumación anticipada y sobre proposición o conspiración, que están tomados de la ley actual, y eso está muy bien, pero en la ley actual los delitos no están pensados, no están concebidos como un delito de organización, y por lo tanto insertar esas normas hace poco sentido y más bien genera ciertas dudas de legitimidad respecto de un delito que se concibe como organizativo. Esas normas tal vez pueden tener sentido si es que se mantiene alguna figura de terrorismo individual. Eso es lo que tenía que decir, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Héctor. Bueno, ¿es que existe alguna consulta o algo por parte de los senadores? Todo muy claro. ¿Alguna consulta? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la... ¿Ah? Adelante. Sí, adelante. Bueno, primero felicitar a los dos expositores, muy clara y muy interesante sus
intervenciones. No, yo quería volver sobre la pregunta que hizo el senador Flores respecto a cómo ve usted o los miembros de la comisión la tramitación de este proyecto, porque entiendo que la Comisión de Seguridad muy buenamente tiene hartas materias que están dentro de su línea de trabajo. No sé si qué pueden decirnos sobre eso. Señor secretario. Secretario. Gracias, presidente. En principio, en la planificación a mediano plazo de la comisión, se prevé continuar escuchando exposiciones del orden, como se hizo hoy, generales, más amplias, sobre el tema en general, antes de entrar a la discusión en particular. Y para eso está previsto destinar por lo menos 3 sesiones de la primera semana de noviembre. De manera que la comisión, si lo estima, pudiera votar en general en torno al 10-12 de noviembre y pedir a la sala un plazo de 2 semanas de indicaciones. De manera de estar trabajando, haciendo la discusión en particular a partir del 25 de noviembre, más o menos. Don Iván. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a los expositores. Creo que va exactamente en la misma línea de lo que hemos venido planteando. Y complementando lo que ha preguntado el colega Rojo Edwards y la respuesta del secretario, independientemente del cronograma que nos fijemos y de los invitados que ya estén definidos, yo pediría invitar a una persona con la cual he estado trabajando este tema, que es el ex senador Felipe Arboe. Yo lo había planteado alguna vez, pero entre medio de una licencia médica creo que me perdí y no sé si estará registrado. Si no está registrado, pediría invitarlo. Lo segundo es que tenemos también que tomar una determinación. Tenemos un proyecto que es original, el que inicia este debate, que es el proyecto nuestro, lo hemos suscrito varios miembros de esta comisión. Luego entra el mensaje del Ejecutivo y posteriormente entran 3 proyectos más, que son también de colegas, algunos miembros de esta comisión y de otras comisiones. ¿Cómo vamos a hacer? Tendrá que haber un proyecto madre sobre el cual se vayan agregando para el comparado, porque revisándolos, no todos tienen los mismos contenidos. Por ejemplo, el mensaje se centra más en la calificación de las penas y en algunas definiciones. El nuestro tiene que ver con algunas cuestiones que no están resueltas hoy día en la norma, como son actos terroristas cometidos por una sola persona. El caso de Petronelo, por ejemplo. No solamente era la indefinición de la voluntad de la persona, sino que además era solo. Y el proyecto del Ejecutivo habla de organización terrorista, no habla del terrorismo causado por personas solas. Exacto. Y así sucesivamente vamos encontrando diferencias entre un proyecto y otro que tendremos que compararlos para poder efectivamente tener una buena y justa ley, porque si hay algo en que puede resbalar, y recordemos nomás el origen de la ley antiterrorista chilena, yo diría la principal, que fue trabajada y promulgada durante la dictadura, se prestó para todo. El ajuste que hace después cumplido, el ministro cumplido en el gobierno de Elwin, lo que trata de hacer es colocarlo verdaderamente sobre un acto terrorista, por definición más o menos, no más o menos, por definición internacional. Pero luego, en 2010, se agrega esta consideración de subjetividad que hace imposible su aplicación. Entonces, hoy día, presidente, y no voy a entrar en el debate, solamente quisiera pedirle que definiésemos o que se defina, tal vez en la próxima sesión, cómo vamos a proceder en la técnica legislativa, cuál va a ser el texto madre, cómo vamos a articular los distintos componentes. Yo he revisado los proyectos y la verdad es que, si bien es cierto, persiguen un solo propósito, finalmente tienen contenidos distintos y alcances distintos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Don Rafael. Muchas gracias. Era solamente recordarle. No, si no es polémica, simplemente recordar para efectos de la pregunta del senador Rojo Edwards, señor presidente, por su intermedio, que hay un acuerdo de que este proyecto pase a la Comisión de Constitución después. No sé si Perfecto. eso quería como...
Sí, 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 no, pero yo quería solo hacer el punto, eso fue una decisión ahí del presidente del Senado. Yo, una consulta al profesor don Héctor Hernández. Él mencionó un tema que hay un informe de la universidad que se estaría haciendo con respecto a este tema. ¿Cuándo estaría listo ese informe? Señor presidente, debiera estar en 2 a 3 semanas máximo, 3 semanas máximo, porque se está trabajando en algunos de los aspectos. Ahora, entiendo que no es la única facultad de derecho a la que recibió una invitación a informar al respecto. La información la tiene el señor secretario. Pero Ya. nosotros, como le digo, en no más de 3 semanas debemos tener un informe, ojalá antes, pero antes de 2 semanas lo veo muy improbable. Gracias, profesor. Bueno, quiero agradecer a nuestro... Adelante, Iván. Presidente, en la misma línea, en el caso anterior, claro, es un solo proyecto el que está en debate, pero yo no sé cómo pudiese proceder en este caso la solicitud de informe de la Corte Suprema. Cuando se trata de proyectos de esta envergadura, de esta naturaleza, evidentemente se le solicita una opinión. Yo no sé, habiendo 5 proyectos que, que ya dije, tienen alcances distintos, procedimientos distintos, ¿cómo vamos a solicitar eso? Eh, a ver, en relación con la primera consulta, senador, los dos expositores de esta mañana se refirieron de alguna manera al tema, el profesor Hernández de manera más detallada, y se indicó que hay buenas razones para optar por uno u otro de los boletines. Sobre ese punto, desde la perspectiva de la Secretaría, y yo quiero recalcar la circunstancia de que cualquiera sea la opción que adopte la comisión, desde el punto de vista práctico, siempre el boletín que se apruebe en general, que tiene que ser uno para tener una referencia concreta a cuál texto presentar indicaciones, cualquiera sea esta, va a ser un continente que va a recibir el contenido más diverso, el que ustedes decidan, ya para sustituirlo parcialmente, ya globalmente. Esa decisión tiene que tomarse inmediatamente después de la aprobación en general, para ver el texto que se propone al conjunto del Senado para indicarles a este texto hay que formular indicaciones, cualquiera sean estas, repito. En relación con las consultas a la Corte Suprema, se han enviado 2 oficios a la Excelentísima Corte. Ella ya contestó el oficio referido al boletín de autoría de la senadora señora Paulina Bodanovich, porque ese oficio partió primero, no partió desde la comisión, sino que de la Secretaría del Senado. Unos días después se envió un segundo oficio a la Suprema en relación con el mensaje del Ejecutivo. Ahora, lo que pasa es que ya en el primer oficio la Corte Suprema señaló que no le correspondía, que solo podía, como corresponde, opinar sobre atribuciones y atribuciones nuevas o modificaciones a las atribuciones de los tribunales y a su organización. Cuestiones que no estrictamente abordan estos boletines. Sin perjuicio de ello, igual formuló una serie de consideraciones que ustedes conocen, están ahí en el oficio. Y entonces probablemente la próxima semana llegue la respuesta al segundo oficio. Gracias, secretario. Bueno, quiero dar las gracias al fiscal don Eugenio Campos, a los expositores, señor Juan Pablo Mañalich, y al profesor señor Héctor Hernández. Gracias a todos, a Rafael que está Collado y a todos los que participaron, los senadores. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la presente, se da por levantada la sesión. Luego.